Vamos rápidamente al Congreso porque luego de la votación en el Senado habla el ministro secretario general de la Presidencia, José García Rumino. Yo rechace el A, acepte el resto del articulado que viene a tercer trámite. Sí, así es. Vamos a votarlo uno. Lógicamente. Claro. Porque no significa necesariamente que tengamos acuerdo, aunque tengamos... Como es levantar el secreto bancario, siempre tenga que estar de por medio la autorización de un juez. Y por lo tanto, lo que buscamos es que precisamente esto mismo se haga realidad cuando se trata de la unidad de análisis financiero. Nosotros entendemos de que hay algunos aspectos, por ejemplo, el de la rapidez, el de la inmediatez, y por lo tanto estamos dispuestos a avanzar en ese sentido. Pero además el ministro Quirós, el ministro Jorge Quirós, ministro de Hacienda, ya ha venido trabajando para poder aportar insumos en la comparación de la legislación internacional, de tal manera que nos permita despejar esta situación y de esa manera permitir que seamos mucho más eficaces en el combate contra el crimen organizado. Hoy día la ley permite autorizaciones de levantamiento de secreto bancario mediante tribunales, previa autorización judicial, y qué es lo que específicamente se quiere ir acordando al momento de ingresar indicaciones en esta comisión mixta, porque lo que propone la oposición actual en el momento anterior del periodo anterior oficialismo era que se podía levantar el secreto bancario pero bajo 3 excepciones. ¿Qué es lo que modifica? Nosotros queremos mantener la autorización judicial porque nos parece que es la manera de respetar el derecho a la privacidad, el derecho a la vida privada de las personas que está, reitero, establecido en nuestra Constitución política. Ese es el marco. Ahora, ¿cuántos días se demore el entregar la información o cuántos días se demore el juez en entregar la autorización? Es algo que en general nosotros creemos que la experiencia nos indica, primero, que siempre se han dado las autorizaciones y siempre han sido bastante rápidas. Sin embargo, la información que hemos recibido es que cuando se busca cumplir esa normativa y los bancos tienen que remitir la información, eso está tomando más tiempo del que debiéramos y por lo tanto le resta efectividad a la medida. En materias como esa, por supuesto que estamos dispuestas a revisar y también, como lo ha dicho el ministro Jorge Quirós, dispuesto a revisar la aplicación en Chile de algunas normas que están llevando adelante otros países que en esta materia están muy, muy adelantados. Apenas se constituya la mixta, ahora la misión es del Congreso constituir la mixta y evidentemente apenas se constituya y ya está además con urgencia suma, de tal manera de que ambas situaciones, constituir la mixta más la urgencia que le hemos puesto a este proyecto de ley, debiera permitir que muy prontamente, no me atrevo a dar un plazo porque quien fija el funcionamiento de la mixta es el Congreso, pero muy prontamente ya debiéramos estar trabajando en la resolución final de esta importante materia. Muchas gracias, muy buenas tardes. García Ruminot, quien solamente Mati se termina refiriendo entonces respecto a esta votación que se termina dando del proyecto de levantamiento de secreto bancario, que finalmente en una tercera votación, lo decíamos, habían 3 escenarios, finalmente se termina dando la situación por la votación de 24 votos favorables, 24 votos en contra, y se terminó cayendo entonces el levantamiento, la indicación de levantamiento de secreto bancario va a tener que pasar eventualmente a una comisión mixta. ¿Qué quiere decir aquello al pasar a comisión mixta? Que el gobierno también ha comprometido que va a ir presentando indicaciones. Esas indicaciones en todo caso aún no se explicitan cuándo se van a presentar. ¿Por qué? Porque si bien cuenta con suma urgencia, eso es algo nuevo también que señala el ministro de las Express, Mati, tiene que constituirse aún la comisión mixta. Al tener ese plazo de 15 días, probablemente va a ser esto la próxima semana, pero lo señalamos, se terminó rechazando. Hay que decir en la votación, en el detalle de la votación, que logra sumar un voto más favorable por medio del senador Miguel Ángel Calisto, electo por el cupo de la Federación Regionalista Verde Social. Pero ¿cuál fue el problema? Que el senador Matías Walker no votó porque se encontraba ya con un permiso constitucional al encontrarse en la OIT. Sorprendió la ausencia de la senadora PPD Jimena Órdenes, que había votado
votado favorablemente la semana pasada en las dos oportunidades, ahora no terminó votando, y sí se mantuvo el voto en contra, por ejemplo, del senador Rojo Evers, que la semana pasada no había votado, y llegaron los votos favorables de la senadora PPD Loreto Carvajal y de Alfonso Duresti, pero con todo, Mati, entonces esta indicación que permite bajo 3 excepciones el levantamiento del secreto bancario, entonces se terminó cayendo, pero va a ir a una comisión mixta donde el gobierno ya ha comprometido, en palabras tanto del ministro de Hacienda Jorge Quirós como del ministro de las Express José García Ruminot, indicaciones que vayan en la línea de acortar las brechas, de acortar este marco regulatorio, y las indicaciones que van a ingresar entonces en la línea de modificar, por ejemplo, como la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, dicen ellos, es buena recepcionando información, pero lo que decíamos, no entregándosela en tiempo y forma quizá a los bancos, y a partir de ahí es la discusión que se va a tener que dar entonces cuando se constituya la comisión mixta de este proyecto de subsistema de inteligencia económica, que cuenta con, a partir de ahora, con suma urgencia. Ya, porque Nico, habíamos quedado en un empate a 24 votos. ¿Eso cómo se resolvió? Sí, Mati, mira, lo que decíamos nosotros viendo el tablero, la semana pasada habían sido 2 votaciones de 23 votos. En ese momento, 4 senadores se ausentaron. Se ausentó la senadora PPD Loreto Carvajal, también Alfonso Duresti, lo propio había hecho Rojo Evers y Miguel Ángel Calisto. De ellos 4, 3 votaron favorablemente en la votación de hoy, pero el problema fue que hubo 2 ausencias, la de la senadora Jimena Órdenes y de Matías Walker. En el caso de Matías Walker nos ha confirmado su equipo que él contaba con un permiso constitucional, por tanto se terminó ausentando, pero es a partir de allí entonces que para las pretensiones de la oposición les falta un voto, entonces, y es ahí donde se produce este triple empate, pero con 24 votos para cada lado, a diferencia de los 23 que se habían generado en las votaciones de la semana pasada. Ya, clarísimo, nos faltaba tu explicación. Bien, Nicolás Donoso, muchísimas gracias por toda la información de esta tarde, y bueno, luego de la mixta seguimos hablando entonces de este tema contigo. Cualquier cosa nos avisas. Muy buenas tardes. Bien. Buenas tardes, Mati.